sin ley no hay orden. Voy a comenzar leyendo en Génesis capítulo 1, versículo 1, un agregadito que le puse a este mensaje, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Como podemos ver, vamos a comentar un poquito sobre este versículo, sobre que Dios encontró entonces allí un desorden. Aquí en el principio había un desorden, y allí entonces Dios ordenó entonces el mundo. Y una vez que hubo separado y ordenado, puso al hombre con un mundo lleno de bendiciones, un mundo lleno de cosas que el hombre iba a poder disfrutar. Y creo y confío de que todos aquellos que saben que la palabra de Dios es real y que es viva, puedan entender entonces de que nos apoyamos en este versículo para entonces poder hablar acerca de Dios y cómo Dios comenzó ordenando la tierra. Pero el versículo principal que nosotros teníamos para esto está en Josué capítulo 1, versículo 8, y dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Aquí entonces estamos hablando acerca de que Dios puso leyes para su pueblo, y instaba entonces y hablaba y ordenaba. No solamente, no era una cosa que el hombre podía elegir sí o no, sino que le ordenaba a su pueblo que meditara en estas leyes, en estos estatutos que él había puesto para sus hijos. Y aquí también habla sobre una promesa. En la segunda parte donde leemos dice: porque entonces harás prosperar tu camino. Aquí también el Señor, fuera de que le decía a su pueblo que cumpliera las leyes, también entregaba una bendición, que aquel que cumpliera la ley haría prosperar su camino. Como podemos ver, Dios no es un Dios solamente de exigencias, sino también de promesas de las cuales nosotros podemos ser beneficiarios. Vamos a seguir leyendo porque la palabra de Dios es la que nos indica el camino y la que nos puede guiar cada día en los propósitos divinos. Vamos a leer en Génesis capítulo 8, versículo 21. Dice así: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Aquí podemos ver cuando Noé salió ya del arca después del diluvio, él presentó entonces al Señor holocaustos, presentó ofrendas de gratitud por haberlo elegido para salvarse de aquel grande diluvio, el cual pudieron entonces morir muchas criaturas. Pero el Señor lo eligió para poder salvarlo, y aquí encontramos entonces cómo él agradeció a Dios entregando estos holocaustos. Pero más abajo dice que el Señor dijo en su corazón, porque Dios sabe que el hombre de su juventud, de su adolescencia, está inclinado al mal, y por lo tanto necesita una guía, necesita un mandamiento, necesita que estén bajo una ley, para que así no se desordenen. Porque nosotros sabemos que hasta un arbolito, cuando empieza a pequeño y está torcido, se le pone allí un puntalito, se le pone allí algo para que crezca derecho. Así también pasa con el hombre, necesita leyes, necesita mandamientos, porque si no se desvía, porque si no después le vienen consecuencias fatales por no haber obedecido. Bueno, vamos a seguir leyendo, como les decía, porque la palabra es la clara y la palabra es la que nos habla directamente. Nosotros podemos agregar cosas, pero ella nos muestra realmente lo que debemos hacer. Dice:
en Éxodo capítulo 16, versículo 4, leemos de la siguiente manera: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Aquí encontramos algo maravilloso también, porque Dios les envía el pan cuando el pueblo, ese pueblo tan rebelde que había sacado de la tierra de Egipto, que muchas veces no querían, había varios que no querían seguir las leyes de Dios y estaban muchas veces en contra de Moisés, que los estaba ayudando a salir del cautiverio. Allí entonces, en un momento reclamaron el pan. Por estar tanto tiempo en el desierto, no tenían pan, no tenían alimento. Ellos clamaron y Dios les envió el pan. Con su poder, con su majestad, Dios puede hacer, como siempre nosotros decimos, de la nada, Dios puede entregar entonces lo que necesitamos. Y aquí entonces Él mandó el pan del cielo, ese pan que ellos tenían que recoger la porción de un día. Pero nosotros sabemos que hubieron unos desobedientes. Si usted quiere leer la palabra allí en Éxodo, puede leer el libro de Éxodo y encontrar lo que ocurrió, porque nosotros estamos en un tiempo limitado, pero aquí estamos hablando acerca de que algunos desobedientes salieron y recogieron más de lo que necesitaban. La porción solamente de un día, les dijo el Señor, pero ellos, porfiados, desobedientes, cogieron más. ¿Y qué pasó? Se les agusanó, se les pudrió. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho que sacaran la porción, porque al día siguiente Dios iba a mandar una vez más pan fresco. El Señor nos ayude para que entendamos que muchas veces por nuestra porfía, porque nosotros no queremos cumplir las leyes de Dios, nos ocurren cosas desastrosas. El Señor sea con nuestras vidas y que la palabra de Dios pueda estar en nuestros corazones, ayudándonos cada día a enfrentarnos a lo que nos toca vivir, pero con entendimiento y con querer hacer la voluntad de Dios. En el Salmo 119, versículos 7 y 8 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Aquí podemos ver, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ella nos enseña lo que debemos hacer para que no tengamos consecuencias nefastas en nuestra vida. Porque aquí dice que ahí hace sabio la palabra al sencillo. Aquella persona que es sencilla, la hace sabia al Señor. Y más adelante nos habla de que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Por qué? Porque nos abre los ojos a poder entender que si cumplimos los mandamientos, el Señor nos va a bendecir. No vamos a caer en cosas complicadas, como muchas veces pasa, que hay algunas personas que se desvían de los caminos, hacen cosas indebidas y después están reclamando que por qué le ocurrió eso, por qué no nos ocurre tantas desgracias si hay un Dios que tiene amor. Vamos a leer entonces aquí una vez más la palabra de Dios, que nos sigue dictando las leyes que podamos entender. Isaías capítulo 10, versículo 1 y 2 dice: ¡ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos! ¿Qué le parece? Aquí también nosotros podemos saber, cuando leemos las Escrituras, podemos saber que todas las cosas, no hay cosa que la palabra no enseñe. Aquí está hablando de aquellos que dictan leyes, muchas leyes nefastas, muchas leyes que no están en contra de la voluntad de Dios y obligan a la gente a que las cumplan. Y aquí dice que ay de ellos. ¿Y por qué dice el ay? El ay es un castigo para aquellos entonces que están haciendo todas estas leyes que son injustas y que son abominación al Señor. El Señor nos ayude, porque sabemos que en este mundo lleno de pecado y de maldad ocurre muy a menudo estas cosas. Vamos a leer en Isaías, en el capítulo 24, versículo 5. Dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores,
porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Aquí quizás usted pensará, qué duro, qué difícil es poder decir las cosas como son. Pero nosotros, hace un tiempo, hay un dicho muy popular que dice que no se puede tapar el sol con un dedo. Y aquí vamos a decir claramente lo que ocurre. Aquí dice que la tierra se contaminó porque traspasaron las leyes. Podemos decir ahora en este tiempo, los adolescentes teniendo relaciones sexuales cuando todavía no es su tiempo. Las niñas quedan embarazadas y los hijos nacen sin padres que tengan inteligencia para crear. Todavía ellos no están preparados intelectualmente ni tampoco económicamente para criar esos hijos. Y esos hijos nacen a veces bajo el alero de los abuelos, que muchas veces tampoco no tienen tanta autoridad sobre ellos. Y los niños crecen muchas veces en las calles y allí aprenden puras cosas que les van a llevar a la delincuencia, a los malos actos. También están los que se olvidan de que hay un Dios que puso orden en el mundo, que puso al hombre y a la mujer para procrear y para que pudiera llenar la tierra. Pero hay hombres con hombres, mujeres con mujeres, personas pedófilas, personas zoofílicas, personas que están haciendo necrofilia. ¿Y cuántas aberraciones? ¿Cuánta maldad? ¿Cuánto pecado? Y después, cuando tienen problemas y dificultades, dicen, ¿dónde estaba Dios que no estaba conmigo? Y cuando has sido desobediente, cuando solo necesitas un castigo por lo que estás haciendo, estás pidiendo a Dios que tenga misericordia cuando tú has sido desobediente. ¿Por qué eso ocurre todas esas cosas? Muchas veces porque no han cumplido lo que Dios dijo. Dios le dio orden al hombre para que trabajara con el sudor de su frente y a la mujer para que criara hijos y la mujer salió a trabajar a la calle porque el hombre no respondió con su rol de alimentar a sus hijos. Y los hijos quedaron solos por las calles, solos, sin ayuda, sin enseñanza, sin una guía. ¿Por qué hay tanta delincuencia? ¿Por qué hay tanto robo, tanta cosa que hay en este mundo? Asesinatos. Porque el hombre y la mujer no cumplen el rol que Dios puso sobre la tierra. ¿Qué esperamos? Que Dios nos diga que bueno lo que estás haciendo. Te voy a premiar. Tienes derechos, porque todos tenemos los derechos humanos. Y para el que sufre, para el que ha sido dañado, no hay derecho. Dios es un Dios justo. Dios es amor. Y porque es amor, es justicia. Él no dice que no dejará por inocente al culpable sin castigo. Y aquí la palabra de Dios nos enseña claramente que nosotros, si no cumplimos las leyes de Dios, vamos a tener que un día dar cuenta, aunque algunos digan que no es verdad. Pero cuando llegue el momento, ¡ay!, como dice aquí, ¡ay de aquellos que no creen que Dios un día hará justicia y que van a tener que presentarse cada uno ante el trono de la gracia, ante el trono de Dios, para dar cuenta de sus hechos y de sus responsabilidades junto a sus hijos, junto a su familia? Echaron a la basura las leyes de Dios, las pisotearon y quieren misericordia. Arrepiéntanse primero, arrepiéntanse y conviértanse y reconozcan su maldad, y ahí Dios les va a bendecir, ahí Dios les va a dar una vida nueva. No importa el pecado que hayas cometido, no importa, pero Dios es amor. Dios perdona cuando se reconoce el pecado y se convierte la persona y piensa, voy a ser diferente, voy a cambiar, voy a ser útil para alguien, para que el mundo vaya cambiando. Pero vemos que el mundo va en decadencia cada día, va cada día como corriendo hacia un precipicio y que ya no pueden parar. Pero hay un Dios que pueda levantarlo, hay un Dios que puede sujetarlo, hay un Dios que te ama, que te busca y que espera que tú
te arrepientas. ¿Por qué? Algunos dicen, no, si hace mucho tiempo que el Señor viene y no viene. ¿Por qué no viene? Porque espera que tú te arrepientas, porque te tiene misericordia. Por eso no viene. Porque espera que tú te arrepientas y no tengas que ir allí al fuego eterno. Porque Jesucristo murió por todos los pecadores, no por uno ni por dos. Algunos dicen, no, sí, yo creo que se van a salvar unos poquitos. ¿Cómo Dios iba a mandar a su Hijo a sufrir por unos poquititos? Y esa sangre preciosa vertida allí en la cruz del Calvario iba a ser menospreciada, iba a ser menoscabada. No. Por eso espera que tú te arrepientas y que puedas entonces buscar a Dios, como dice la palabra, mientras pueda ser hallado, porque hay un momento que ya no se va a poder. Cuando tú mueras, ya no vas a poder pedir perdón. Es ahora, ahí esto apura, esto es rápido, porque estamos viendo cómo las cosas están aconteciendo, lo que la palabra dice, y que el tiempo ya es corto. Voy a dar lectura en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y esto es lo que estamos haciendo ahora. Quizás pareciera que ya es fuera de tiempo por lo que estamos viendo, pero tú todavía puedes buscar a Dios, arrepentirte y leer la palabra, porque en ella encontráis tus defectos. Ahí está el espejo donde tú te puedes mirar y encontrar tus defectos, y cada día ir mejorando más y más, como dice la palabra: el que te limpio, límpiese más todavía. Es importante leer la palabra. Vamos a leer ahora en el Salmo 119 y vamos a leer 3 versículos, el 1, el 2 y el 3. Dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que anden en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que anden en sus caminos. Qué hermoso lo que podemos leer aquí. Qué felicidad es para aquellos que cumplen con la palabra de Dios. Porque muchas veces, aunque estemos enfermos, tengamos algunas dificultades de una y de otra manera, siempre vamos a sufrir en este mundo. Pero si nos acercamos a Dios y cumplimos y andamos en su ley, vamos a tener beneficios del cielo, del Señor. Y por último vamos a leer entonces el Salmo 103, el 1, el 2, el 3 y el 4. Dice así: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien te perdona todas tus iniquidades, que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, y el que te corona de favores y misericordias. El único que puede bendecir la vida de cada creyente, el único que puede darte todo es el Señor. Y que nosotros, como decía el salmista aquí, podamos entender que debemos dar gracias a Dios, que debemos también reconocer que de Él vienen todas las cosas. Y nosotros, como hijos suyos, cada día debemos glorificarle, bendecirle y entender que no cualquiera te va a dar estas bendiciones tan grandes, sino el Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra. No hay santos. Una vez más voy a meter esto aquí porque es importante. No hay santos que te puedan librar, porque los santos son ellos hechura de hombres y no tienen vida, no tienen vida. Un hombre quizás grosero, y quizás cómo era el hombre que lo hizo, y más encima tú le vas a honrar, le vas a adorar. Yo creo que tendrías que tener harto poco seso en tu cabeza para adorar entonces a una cosa sin vida. Solamente Dios es el que tiene poder, y nosotros no lo podemos ver porque somos personas pecadoras. Cuando lleguemos al reino de los cielos, ahí le vamos a poder ver. Pero ahora espera en el Señor y busca al Señor mientras pueda ser hallado. El Señor te bendiga, el Señor te ayude. Vamos a orar. Padre eterno que está en los cielos, le damos gracias por su amor y su misericordia. Pedimos su ayuda, Padre Santo, para que cada uno de aquellos que ha escuchado pueda comprender, Señor, que solo queremos, Señor, hablar lo que está en su palabra, porque su palabra es viva, su palabra llega al corazón,
palabra, Señor, quebranta al más duro, Padre amado. Por eso en esta hora, Señor, pedimos por todos los que han escuchado, los que se han dignado a poder seguir escuchando hasta el final. Rogamos que usted les bendiga, que usted les abra sus ojos, aquellos que están enfermos, les ayude para que tengan esa fuerza para creer que usted sí les puede sanar. Y si usted no les sana es porque es su voluntad. Bendito Dios, glorifíquese en los que no tienen trabajo. Dios mío, de los ancianos que están solos y olvidados. Dios amado, glorifíquese en la humanidad, en aquellos que están pasando hambre y frío. Dios eterno, que abran sus ojos, pidan ayuda a usted, porque usted es el único que puede socorrerle. Gracias, Rey de la Gloria, por este momento. Pedimos su bendición sobre este programa, sobre este tema, y lo rogamos todo en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga. Recuerde entonces que ahora el nuevo horario de nuestro programa es a las 18 horas. El Señor les bendiga. Hasta el próximo día.